Hola, buenas noches, buenas noches. Muchas gracias a la Biblioteca Andrés Enestrosa de la ciudad de Oaxaca. Bueno, muchas gracias al director emérito de esta biblioteca y de todos los espacios de la Fundación Hartburn en la cuestión de bibliotecas de Oaxaca, Fred Aguilar. Muchas gracias por el espacio y por, siempre tener esta disponibilidad para los proyectos editoriales oaxaqueños. En este caso, Freddy conoce un poco de mi historia en el ámbito tanto de formación como de los trabajos que he llevado a cabo, y en esta ocasión, estoy con el proyecto editorial de Editorial Farus, que venimos a hablarles de una nueva publicación, una publicación reciente del libro La carne es lo menos herido, antología de poemas en prosa de Cruz Souza, que es un escritor brasileño del siglo XIX. Y vamos a empezar presentando a los ponentes del día de hoy, que en esta cuestión, podemos decir que el autor obviamente ya tiene mucho tiempo que falleció y es un autor brasileño, y vamos a hablar precisamente de la importancia de su trabajo y por qué tener una traducción al español y por qué también publicarlo desde Oaxaca, por ejemplo, ¿no? En este caso, hacer una publicación en una editorial oaxaqueña de un autor que tiene una importancia para la literatura como tal, pero que buscamos desde el proyecto editorial abrir esos caminos que tal vez no sean los más, como se diría en estos tiempos, trading topic o populares, o en esa cuestión de querer llevar lo que la gente quiere escuchar, ¿no? En esta ocasión creo que estos son los temas que nosotros queremos poner en la mesa y que tal vez no son los que llenarían, de los que están llenos las librerías o los espacios para buscar que mucha gente los lea o mucha gente los busque, pero en esta ocasión creo que lo más importante es hacer el hincapié en mostrar la buena literatura, o la literatura que más allá de decir que es buena o mala, es una gran literatura, una literatura que trasciende y ha trascendido. Por eso en esta ocasión, quiero presentarles a dos grandes amigos que van a hablar sobre este libro y sobre este autor. Primero, quiero presentar a un gran amigo y escritor también, poeta. Él pone en su biografía que nace en la Ciudad de México, pero es originario de Tabasco, de Tenosique, Tabasco. Agustín Abreu Cornelio, que nos está acompañando aquí, es un doctor en literatura, egresado del doctorado de Letras Hispánicas de la Universidad de Pittsburgh, y él ha llevado a cabo diferentes proyectos de traducción, tanto del inglés como del portugués, y en esta ocasión él, del tiempo que llevamos platicando, me habló de sus traducciones y me presentó este proyecto para llevarlo a cabo como un proyecto de Editorial Farus, que son las traducciones al español de la obra de Cruz Souza. Y está con nosotros Agustín Abreu Cornelio, y le agradezco que haya venido de Tabasco. Estuvimos en Tehuantepec hace 2 días presentando este mismo libro, y él está haciendo un trabajo de promoción muy importante, no solo por hacer su traducción, sino hacer todo el esfuerzo para viajar a Oaxaca y acercarnos, él que conoce de una mejor manera la obra de Cruz Souza, acercarnos a su obra, ¿no? Entonces le agradezco a Agustín que estés aquí en esta ocasión aquí en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Y también, quiero presentarles al amigo Ismael Salud, paisano del Istmo de Tehuantepec. Él, aparte de ser poeta, es un gran periodista, y también se dedica al cultivo, y es un excelente campesino oaxaqueño que en los últimos años, a pesar de cultivar las letras, también ha cultivado maíz, flor de muerto,
mango y muchas cosas más que se dan en la región del Istmo. Y en realidad es de verdad, él sabe toda la riqueza que tiene nuestra tierra para la cuestión de cultivarla, los periodos, el tiempo en el que se tiene que cultivar. Y creo que hace algunos años, cuando platicamos de esta nueva aventura que tenía él, que no era totalmente literaria, pues a mí me pareció muy emocionante, porque él regresa a su pueblo a cultivar algo que tal vez no lo había hecho, pero lo conocía por su familia, y en Tequisistlán decide empezar a trabajar la tierra, y cuando pasa el tiempo, pues ya traía mango a Oaxaca. Yo le fui a comprar flor de muerto para los altares de mis tías y de mi madre allá en Tehuantepec. Y entonces veníamos viajando con una carga de mango en alguna ocasión que veníamos de Tequisistlán, y veníamos hablando de literatura, pero él traía la carga de lo que había cultivado, ¿no? Entonces algo muy bonito, ¿no? Que de pronto vienes hablando de literatura con alguien que se dedica realmente a cultivar la tierra, a cultivar la literatura, a cultivar la tierra. Creo que es algo muy hermoso, amigo. Entonces, bueno, con nosotros Ismael Salud, que más allá de la biografía literaria, en esta ocasión quiero presentarlo como un hombre de trabajo. Buenas noches. Bueno, de ahí, en mi caso, bueno, yo me llamo Jesús Rito García, soy director del proyecto editorial Farus, y les agradezco a todos ustedes que hayan venido, y en verdad, con mucho cariño, aprecio que se hayan tomado el tiempo. Y bueno, quiero también decirles que por primera vez mi hija me acompaña, bueno, no, segunda vez, pero mi hija, que tiene 8 meses, Noemia Natalia, está en estas presentaciones, y bueno, esperamos que aprenda mucho de la gente que sabe de la literatura. Y mi esposa Marta también, que me está acompañando, digamos, ya parecen como 15 años, pero creo que me da mucho gusto hacerlo, porque en verdad son cosas que a mí, en lo personal, me dan mucho agrado. Y bueno, vamos a empezar. Voy a leer la biografía del autor del libro como tal, que, como les decía, es un autor brasileño. Quienes aquí lo conocen, pues obviamente ya saben un poco más de esto. Y bueno, João da Cruz de Souza nació en Florianópolis en 1861 y fallece en Antônio Carlos en 1898. Fue un escritor y periodista brasileño, hijo de esclavos libertos y luchador por la causa de los negros en su país durante las últimas décadas del siglo XIX. Publicó 3 libros en vida, pero fue con Misal y Broqueles, ambos de 1893, que alcanzó notoriedad y por los cuales es considerado el introductor de la corriente simbolista en Brasil. Además, Misal es una obra de poesía en prosa de claros vínculos baudelerianos. Bueno, es un poeta que en verdad vale la pena leer, y en esta ocasión, como comentario previo antes de iniciar estos comentarios en general, cuando me presenta Agustín, primero me habla del autor que yo no conocía, a pesar de que yo también soy, bueno, un amante o alguien que le gusta mucho la literatura brasileña. Yo desconocía la obra de Cruz de Souza, conozco a otros autores del siglo XIX brasileños, y yo le comento a Agustín, bueno, yo no he escuchado hablar de él, mándame el trabajo. Que en realidad, bueno, me lo mandó en un archivo de Word, pero fácil, eran más de 200 páginas, y yo le dije, ay cabrón, dije, sí, para publicar está interesante, pero la cantidad de textos, que no se me hacía nada de desperdicio, pero decía, de un jalón, ¿por qué no mejor nos vamos en 2 tomos? Tal vez para el próximo. Pero más que nada yo le decía, es que creo que para introducir a un autor del siglo XIX, brasileño, al público mexicano como tal, yo me refiero más al público mexicano y al oaxaqueño, es, bueno, vámonos poco a poco, ¿no? Y yo no digo que sea una decisión editorial tan tajante como decir esto no funciona, no es que yo diga que no funciona, pero dije vámonos con una selección primera, que en este caso fue la antología de poemas en prosa, que la selección y todo el prólogo lo hace Agustín. Fue una selección muy precisa de todo el material que él tiene traducido. Fue una selección muy precisa que para mí me pareció la ideal para esta edición, y que además me ha dado más sorpresas
de lo que yo pensaba. Digo, al yo desconocer al autor, que no quiere decir que el autor no tenga su trascendencia con la gente que se dedica a los estudios más con mayor profundidad, pero de pronto cuando empiezo a anunciar que estábamos a punto de publicar el libro, que estábamos en el proceso de preventa del libro, me habla una persona del periódico La Jornada diciéndome: oye, ¿tienes el dato del traductor? Y yo: sí, ¿me lo puedes pasar? Voy a hacerle una entrevista. Y yo sorprendido, porque en realidad últimamente he estado publicando más libros, he estado tratando de hacer el trabajo editorial con bastante difusión, y obviamente uno espera que a veces uno de los otros libros que publica uno tengan esta, pues no sé, esta atención, y un medio como en La Jornada pues te pueda pedir que le mandes más información. Pero en esta ocasión fue importante y se ponen en contacto con Agustín y le hacen una entrevista que salió una semana antes de que hiciéramos la primera presentación de este libro. Entonces para mí fue algo muy, muy importante, porque no tanto que yo no creyera en el proyecto, les decía, pero yo era algo que pensaba que iba a ser con mayor, no sé, con mayor calma, ¿no? Dije, va a llevar un proceso, vamos a ir difundiéndolo, vamos a ir a hablar de él en diferentes presentaciones, y va a llegar un momento en el que van a decir: órale, es interesante lo que están presentando. Pero inmediatamente conectó. Y algo muy importante, que también en Tabasco, cuando presentamos el libro, pues varias personas que estuvieron en la presentación, y entre ellos una compañera que nos ayudó a presentarlos, igual tenía unos descubrimientos en sus comentarios del libro muy interesantes, ¿no? Y cosas que investigaron aún más sobre el autor, que digo, está abriendo el camino que tiene que hacer un libro en esta ocasión, ¿no? Como de volver a hablar hablar de un autor, o de hacer una traducción de un autor que tal vez no, o mejor dicho, no es tan conocido en nuestra lengua, y que en el mismo país, en Brasil, no son los libros que conocemos, ¿no? Digamos, creo que después de Paulo Coelho, todo el mundo dice: es que conozco un autor brasileño, Paulo Coelho, ¿no? Y digo: no, por ahí no. Entonces en esta ocasión dice así como: ahora ya conozco a otro, ¿no? Pero digo: no se trata de eso. Entonces, bueno, la idea es esa, y recientemente en Tehuantepec, hace 2 días que estuvimos allá, igual hicimos como todo estos comentarios previos de haber leído al autor, de conocerlo, para que las personas se interesaran en la lectura. Y resultó que el texto que lee Agustín, de la selección que hace, que son todos muy buenos, conecta muy bien con el público. Que en Tehuantepec, bueno, podemos decir que es un espacio que, bueno, es más difícil tener actividades culturales o literarias como tal, pero en este caso conectó con todos los lectores, así, todos, y entonces nos hicieron unas preguntas muy concretas o muy específicas sobre el texto que leyó, ¿no? Y con el interés de leerlo completo, ¿no? Y para mí eso fue excelente, porque de todo lo que les pudimos hablar y de la historia del autor o todo esto quedó en segundo plano, no para mal, pero el texto en sí, la sustancia en sí fue lo principal, que fue el motivo principal de la conversación posterior a la presentación del libro, ¿no? Entonces eso para mí ha sido una sorpresa encantadora, ha sido algo que creo que los objetivos de las editoriales, más allá de la venta, más allá del decir yo conozco o tengo más autores en mi catálogo, es que las personas se acerquen a la literatura de verdad, ¿no? Que de verdad conecten y que digan: bueno, no sé, no es un autor que vive en mi colonia, no es un autor que vive en mi estado, no es el autor que yo he leído siempre, es un autor que no conozco, que no tengo ningún vínculo con él, ni cultural, nada, pero me gusta, pero me llama la atención, pero entiendo lo que está diciendo. Y eso para mí creo que la promoción y el fomento a la lectura, que son las funciones que hace una biblioteca, que hacen las presentaciones del libro, creo que es lo que se tiene que lograr. Y creo, y les digo, con esa sorpresa que me está gustando de este libro, es que lo está logrando. Lo está logrando con la publicidad que se está haciendo sin que sea de que yo mismo ponga en mis redes sociales: es un gran libro, es un gran libro, es un gran libro, ¿no? No, sino que es la posibilidad de que conozcan la obra y que terminen diciendo tal vez que es un libro que les gusta, ¿no? Entonces, bueno, ese es el preámbulo, y me gustaría cederle primero la palabra a Ismael para que nos hable de su lectura de esta obra. Gracias.
Boa noite para todos nesta quinta-feira. Vou dizer umas pequenas palavras no português, na língua de João. Uma bendição poder falar da sua obra com estes meninos. É muito importante falar estas palavras para bater papo com vocês. Obrigado para a biblioteca que nos trouxe. Buenas noches a todos. De verdad es que es un placer poder hablar de un autor extrañamente desconocido. La biblioteca ha tenido un vínculo a través de su historia con la literatura brasileña. Yo recuerdo de las primeras presentaciones a las que vine aquí a la biblioteca, un libro bien interesante de Pepe Molina, influenciado con todo el movimiento concreto brasileño. Es como este hombre, ¿no?, nos traía vanguardias que ya existían, pero que concretaba en la obra, ¿no?, y que nos invitaba a poder experimentar. De tal manera que el vínculo continúa ahora con un autor realmente desconocido en Brasil, ahora imagínense en Oaxaca, pues todavía más. Decía yo que publicar poesía es una apuesta con resultados de pérdida. Sin embargo, publicar poesía desde Tehuantepec, traducida por un tabasqueño, de un poeta esclavo, muerto a los menos de 40 años, me parece, transportado su cadáver en un vagón de caballos, es todavía más una apuesta hacia el vacío completamente. Sin embargo, extrañamente esa era la apuesta que esperaba también Cruz y Sousa, poeta en el cual todos podemos sentirnos identificados, pues un poeta del dolor, es un poeta de la búsqueda de la libertad, es un poeta de las circunstancias elementales. Él descubre su voz como descubre su libertad, de tal manera que los textos circulan alrededor de esa geografía, ¿no?, de poder decir qué es la luz, qué es el sol, cómo se comportan ciertos animales, y está obsesionado con la figura del artista o del poeta, que se cuestiona a sí mismo: ¿dónde es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? ¿A dónde debo de llegar? De tal manera que son todas preguntas válidas de nuestra época. Formalmente los poemas son poemas en prosa, es decir, no están escritos como nos imaginamos siempre la poesía en verso. Yo meditaba, probablemente nos puede parecer muy lejano este escritor, sin embargo estamos hablando de un chamaco de 20 y algo, pocos años, que comienza a escribir y que quiere publicar. Su época es la época del periódico, es la época en donde es el medio importante, y los editores nunca quieren perder papel, ¿no es cierto, Jesús? Entonces es muy sencillo imaginarnos al editor diciéndole a Cruz y Sousa: cabrón, no te puedo publicar así porque me haces gastar papel, tienes que publicarlo seguido, tienes que escribirlo seguido. De tal manera que eso modifica y enriquece el estilo. Yo me lo imagino así, porque nos ha pasado a quienes escribimos en periódicos alguna vez, y también el modelo que él podría haber seguido de Europa. De tal manera que estamos ante un personaje que nos puede parecer muy cercano si lo vemos y lo encajamos en la vida de los escritores que hoy circulamos en Oaxaca. Tiene una precariedad muy parecida a la de los poetas que circulamos en el medio, en el sentido de que la obra no es un éxito boyante comercial. Sin embargo, está esta pulsión contra el discurso, contra lo hegemónico, ¿no es cierto? Puedo mencionarles, para que sepamos de qué hablamos, la lectura Dolor Negro, de este poema que me parece que nos identifica a todos en este justo momento en el cual atraviesa el mundo, con todas las guerras que están encima, y podemos contextualizar de esa manera un poeta mucho más cercano de lo que nosotros pensamos. Es la 92, me parece, ¿no? 91. Entonces, siempre es desagradable hablar y no saber de qué te hablan, ¿no? De tal manera, es un poema realmente breve, para que ustedes se lleven una impresión y podamos poner una base de nuestro diálogo. Dolor Negro.
y cómo los arenales eternos sintieran hambre y sintieran sed de flagelar. Devorado con sus 1000 bocas tórridas todas las rosas de la maldición y del olvido infinito, se acordaron entonces simbólicamente de África, sanguinoliento y negro, de lavas y de tinieblas, de torturas y de lágrimas, como el estandarte mítico del infierno, de signos del blasón de fuego y de signos de buitre de fierro. ¿Qué existir es ese que las piedras rechazan y por la cual incluso las propias estrellas lloran en vano milenariamente? Que las estrellas y las piedras, horriblemente mudas, impasibles, ya sin duda de por milenios, se sensibilizaron delante de tu dolor inconcebible, dolor que de tanto ser dolor perdió ya su visión. El entendimiento del ser tomó por cierto otra ignota sensación del dolor, como si un ciego ingénito que de tanto y tanto de abismo tener de ciego siente y ve en el dolor otra comprensión del dolor y mira y palpa, tantea otro mundo, más nuevo dolor. Lo que canta, requiem eterno y solloza y ulula, grita y ríe, risotadas bufas y mortales en tu sangre, cáliz siniestro de los calvarios de tu cuerpo, es la miseria humana, sometiéndote a grilletes y mintiéndote fierros en brasa por el vientre, aplastándote con el duro coturno egoístico de las civilizaciones, en el nombre falso y enmascarado de una ridícula y rota libertad, y mintiéndote fierros en brasa por la boca y metiéndote fierros en brasa por los ojos y danzando y saltando macabramente sobre el lodo arcilloso de los cementerios de tu sueño. 3 veces sepultada, enterrada 3 veces, en la especie, en la barbarie y en el desierto, devorada por el incendio solar como por ardiente lepra siderea. Eres el alma negra de los supremos gemidos, el nirvana negro, el río grosso y torvo de todos los desesperados suspiros, el fantasma gigantesco y nocturno de la desolación, la cordillera monstruosa de los ayes, momia de las momias muertas, cristalización de esfinges agrilletada en la raza y en el mundo para sufrir sin piedad la agonía de un dolor sobrehumano, tan venenoso y formidable que solo él bastaría para hacer ennegrecer el sol, fundido convulsamente y espasmódicamente a la luna en la cópula tremenda de los eclipses de la muerte, a la hora en que los extraños corceles colosales de la destrucción, de la devastación, por el infinito galopan, colosales, colosales, colosales. Podemos observar los temas de Cruz y Sousa. El dolor está presente en toda la obra, incluso él tiene, ¿no?, el doloroso estético. Así también podríamos decirle a Cruz y Sousa, el doloroso estético, ¿no? Tenemos también algo muy particular que hablaba con Agustín, el tratamiento de la luz del astro solar. Este astro solar muchas veces es el inicio de la maldad, ¿no? La luz es la que descubre toda la podredumbre, de tal manera que tenemos esta peculiar manera o esta peculiar forma de ver y de objetar la luz y los objetos. Como les decía, para ir pasándole también el micrófono a quien hoy en día nos trae y nos devuelve a la vida este hermoso poeta, es, como les digo, quiero verlo como un poeta joven, como un poeta que nos está demostrando estos intereses, esta posibilidad de decirlo, aunque sus temas sean o parecieran tan sencillos como el día, el sol, la luna, la muerte, el mar, la misma vida del poeta. Es también un poeta que obtiene este derecho literalmente, me parece que es libertado, es justamente en su transcurso de vida donde sus padres ya son libertos, ¿no? Él ya es la primera generación, ¿no es cierto?, de hijos de esclavos. Imagínense lo que significa eso, o lo que significaría
eso. Ahora lo tenemos más cercano con lo que pasa con los migrantes en Estados Unidos y este intento de quitarles la nacionalidad de nacimiento. Para ir poniendo los puntos sobre las IS, me parece de sumo interés el conflicto que Cruz y Sousa nos muestra de la vida de ser escritor, ¿no? Cómo él no tenía otra manera de confrontarse sino mostrar ese dónde quepo en la sociedad que me acompaña, de tal manera que el registro de este poeta nos conviene volver a él, nos conviene retomar la manera en que simboliza los objetos, la manera en que ve la realidad y se acerca, se aproxima. Me parece que es fundamental para los jóvenes poetas acercarse a la obra, descubrirla, entender que hay ciertos tormentos que no pasan de siglo. Es increíble esto, es increíble que el poeta siga en el 2025 muchas veces atormentado por esta misma cuestión: ¿cuál es mi lugar? ¿Dónde quepo en esta sociedad comercial? Que es también lo que platicábamos con el buen Agustín. De tal manera que es un libro que, como les digo, es un desafío tanto para el lector, para el medio editorial y para los días que vivimos, ¿no? La voz de un hijo de esclavos libertos que descubre en la poesía la potencia de la inmortalidad que hoy afirmamos en 2025, más de 100 años después de su muerte. Me parece que ahí se cifra la importancia de la poesía, la importancia de conectar con esas otras voces. No necesariamente los brasileños, pueden ser otros países, otras latitudes, pero ahí es donde uno encuentra el motivo, ¿no?, por seguir intentando llevar estos libros, estos versos a demás lectores. Te hago la pregunta para pasarte la bola, que es ¿en dónde conectaste tú más con Cruz y Sousa? ¿Cuál fue cuando dijiste, diablo, este lo debo de rescatar? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jesús, por la presentación, pero también por este trabajo editorial tan fino, tan dedicado. Gracias, Ismael, por las palabras, por esta lectura que has hecho de los poemas de Cruz y Sousa. Hay varias coincidencias que tengo con tu lectura, intentaré abordarlas en mi participación, y tomando ese chute de balón, como dirían en Sudamérica, y hablando de un brasileño, pues tenemos que imbricar el fútbol, ¿verdad? Sí. ¿Por qué parte yo entré, dónde me sentí conectado con Cruz y Sousa? Bueno, pudiera parecer que es distante hablar de un autor abolicionista, un siglo o más de un siglo, casi 130 años después de su fallecimiento. Es verdad que esa es la temática que atraviesa toda la obra de Cruz y Sousa. Ya lo mencionaron ambos. Cruz y Sousa nace 17 años de la ley que decreta la abolición en Brasil. Brasil fue el último país latinoamericano en abolir la esclavitud, ya muy cerca del final del siglo XIX. Cruz y Sousa tiene la fortuna de que sus padres habían sido libertos y él puede nacer libre, pero de todos modos, durante buena parte de su juventud, durante su formación, va a percibir todas estas problemáticas, va a convivir con ellas, va a ser señalado. Pero no es así, porque realmente, si bien el punto de partida de este poeta puede ser un dolor muy arraigado en la discriminación racial, es un punto de partida que lo lleva a otros dolores, a algunos conflictos universales que mientras seamos seres humanos seguiremos sufriendo. La incertidumbre ante la muerte, el dolor ante la pérdida de un hijo, la cercanía de la locura, y como comentaba, a fin de cuentas no solamente es un poeta emotivo, sino que es un poeta con una formación rigurosa,
un poeta muy leído. Cruz de Sousa leía en varios idiomas, cita en varias ocasiones del francés, del inglés, incluso habla de autores alemanes, aunque yo no tengo certeza que los haya leído en alemán, pero los conocía, pues, autores de la época. Habla de Schopenhauer, de Nietzsche, etc. Es ese papel que va a jugar el artista en la sociedad moderna. Estamos hablando de un país que tiene en la bandera el lema orden y progreso, ¿no? Que es un lema positivista a mal no poder, que es la base de esta sociedad moderna. Esto coincide mucho, estamos hablando de la época en que los modernistas latinoamericanos están escribiendo también, y ellos también van a afrontar esa pregunta, ese conflicto de nosotros poetas, ¿qué vamos a hacer por la transformación en esta sociedad? ¿O cómo vamos a resistir esta transformación que cada vez nos margina más? Yo en algunas clases que he tenido que explicar este conflicto, siempre rememoro el cuento de Rubén Darío, que aparece en el libro azul, que se llama El Rey Burgués, donde llega está el burgués, que es el nuevo potentado, ¿verdad? Ya no es una jerarquía por linaje, sino por la acumulación de capital. Y llega el poeta a acercarse al nuevo potentado, al burgués, para ofrecerle sus servicios, y por allí su asesor le dice: oiga, señor burgués, mire, aquí le tenemos un poeta, usted no tiene de esos, ¿no? Y entonces le dice: ay, qué bonito, un poeta, póngalo allí en el jardín. Y queda en el jardín el poeta en un lugar totalmente recluido, y ahí va a morir el pobre de frío bajo la lluvia, etcétera. Como una cosa más, ¿no? Como un lujo más. Pero eso es a lo que se está enfrentando Cruz de Sousa. Él no quiere ser un lujo, no quiere escribir poemas simplemente bellos, quiere escribir poemas trascendentes, y esa trascendencia que él buscaba en su época sigue conmoviéndonos a nosotros, o al menos eso me parece. Nosotros, bueno, aquí estamos presentando un libro de poesía con la asistencia de los compañeros que nos abrieron este espacio en esta bellísima biblioteca. Pero bueno, sabemos que el género poético es un género minoritario, ¿no? Lo vemos en las tiradas de las grandes editoriales, las novelas, algún ensayo, algún reportaje, Paulo Coelho, ¿no? Estos libros de superación personal tienen tirajes masivos, y la poesía sigue en tirajes pequeños. Pero aún desde esa cantidad que pudiéramos pensar limitada, sigue la poesía siendo chispa, siendo detonante, a mi parecer, de muchos cambios, ¿no? Si nosotros permitimos que la poesía nos conmueva, nos permita observar la realidad de maneras alternativas, distintas, nos abre la imaginación, nos permite aceptar el dolor, y las injusticias, no aceptarlas, sino afrontarlas, más bien, afrontarlas de una manera distinta, pues entonces se está cumpliendo su labor, la poesía. Entonces, si bien afortunadamente no nos encontramos ahora en una condición de esclavitud, al menos no institucionalmente, porque hay cosas que se asemejan mucho a la esclavitud, desgraciadamente aún en nuestros días, como la trata de blancas, etcétera, ¿no? Que son el esclavismo. Sí, hay muchas cosas que, bueno, y lo vemos con los refugiados, ¿no? Muchos de ellos recluidos en centros de refugiados en condiciones penosas, etcétera. Tenemos aquí estos carteles que igualmente nos ayudan a percibir algo que tal vez no tenemos en nuestra inmediatez geográfica. Y bueno, es precisamente eso con lo que yo me encontré. Yo llegué a Cruz de Sousa, como se menciona en la biografía que nos hizo el favor Jesús de leer. Se le considera el introductor del simbolismo, de la corriente simbolista en Brasil, y la corriente simbolista es pues prioritariamente una corriente de creación en verso, aunque muchos de ellos trabajaron también la prosa.
pues fundamentalmente Baudelaire, que está ahí en el cruce entre el romanticismo y el simbolismo, y luego ya poetas que fueron completamente simbolistas como Rimbaud, pues lo ejercieron muy bien, o Mallarmé, ¿no? Mallarmé tiene escasos poemas en prosa, pero bellísimos. Y Rimbaud, que tenemos La temporada en el infierno, etc. Y nuestros modernistas también practicaron el poema en prosa. Lo vemos en Azul, hay algunos textos en prosa, ¿verdad?, que conviven con los poemas en verso. Los escribió Julián del Casal también. Y cuando yo leí inicialmente sonetos en un círculo de lectura que teníamos en la universidad con una muy buena amiga brasileña, poeta brasileña, a quien yo apoyaba para llevar ese círculo de lectura, empezamos leyendo algún soneto de Cruz de Souza, y era una maravilla de soneto. Cruz de Souza era un versificador espléndido, sabía dónde colocar los acentos, sabía dónde colocar los efectos sonoros, tenía un manejo de la rima excepcional, muy novedoso también, al igual que nuestros modernistas, estaba muy abierto al neologismo, a construir rimas que eran novedosas, que nos sacaban de esa manera tradicional de construir una rima. Pero yo cuando leo a Cruz de Souza, que voy a su obra completa, me doy cuenta que la obra en prosa, en ese volumen de las obras completas, era minoritaria ante la obra poética en prosa. Sí, eran muchas más páginas las de la obra poética en prosa respecto de la obra poética en verso. Y yo decía, ¿y dónde están las traducciones de toda esta obra? Sí hay algunas traducciones de la poesía de Cruz de Souza, pero fundamentalmente son en verso. Y entonces me acerco a esa prosa y es completamente diferente a lo que estaban haciendo Rubén Darío y los modernistas latinoamericanos, que se caracterizaban por hacer poemas en prosa breves, bellísimos, por supuesto, pero muy breves, donde sobre todo abordaban, como en El Rey Burgués, que les contaba algo muy cercanos a la ficción. De hecho, algunos de los textos en prosa de Azul pueden considerarse también cuentos parisinos, ¿no?, que es un subgénero, o estampas, ¿sí? Pero también pueden considerarse poemas en prosa. Entonces trabajaban allí muy cerca de la ficción, ¿no? Lo que hay en Cruz de Souza es aún más radical, ¿sí? No es únicamente el introducir la prosa en la poesía brasileña, sino en la prosa o con la prosa van muchos otros discursos. Tenemos registros ensayísticos, registros autobiográficos, por supuesto el lirismo que venía ya en su obra, son muy particulares de la labor de Cruz de Souza. Y sobre todo en los textos del último libro que entrega a su editor, o a su impresor más bien, que se llama Evocaciones, último libro de poemas en prosa, hay un caudal, algunos de ellos son textos larguísimos, de 20 páginas, podemos decir, poemas de 20 páginas, muy cercanos a los cantos de Maldoror, pudiera pensarse. También son un poquito anteriores, pero bueno, ya sabemos lo que ocurrió con ese libro, ¿no?, que fue censurado y muy poco leído en su época. Y entonces yo empiezo con ese último libro y digo, esto es muy distinto a lo que yo esperaba, es muy interesante lo que estaba haciendo hace 130 años Cruz de Souza, y me sigue siendo muy profundo el impacto que tiene en mí, y empiezo a traducir algunos de los textos que al final darán cuenta de este libro.
sin ton ni son. Yo no tenía un programa para traducir este libro, ni en su inicio me propuse conformar una antología. Yo empecé traduciendo lo que más me gustaba. Curiosamente, el primer poema que traduje es el último de esta antología y es el último de ese libro que les mencionaba de Evocaciones. Es un poema muy largo y que me costó muchísimo trabajo. Fue uno de mis ejercicios de pandemia, ya saben, estábamos encerrados, un poco aburridos todos, y yo encontré en ese momento la ocasión particular de empezar a traducir. Es un libro también ya con más páginas. Además, el más entero, el ya más consciente de muchas cosas, ¿no? O con Sí, más herramientas, sí. podríamos decir. Es claro, sí. No quiero decir que en los libros anteriores, Misal, que es el libro de poemas en prosa anterior, ya se ve un poeta hecho y derecho en Misal, pero todavía Misal está más arraigado en lo que se había visto antes. Evocaciones es un libro de quien ya siente la confianza de dominar sus instrumentos de trabajo, ¿verdad? Su estilo, su palabra, se atreve con muchísimos neologismos, con muchísimas construcciones sintácticas increíbles. Luego tiene unas enumeraciones, unos manejos del adverbio que a veces, bueno, quien lo lea lo verá que a veces esas construcciones adverbiales pues son ajenas a nuestro uso cotidiano, ¿no? Pero él las estaba inventando, él estaba creando su espacio, ¿no? En otras ocasiones y en el prólogo mismo digo que ante la imposibilidad de encontrar su espacio social, porque le había sido vedado, ¿verdad?, por su condición racial, él con su lenguaje se construye un espacio, ¿verdad? Es un espacio lingüístico, un espacio poético, pero es suyo, es autodeterminado, él lo maneja, ¿verdad? Y eso pues le da mucha valía, porque le tenían o le tienen tanto miedo los poderosos a la educación, a la escritura, porque la escritura es una herramienta también para transformar la realidad y para apropiarse de un mundo. ¿Cuál mundo? Pues por lo pronto el mundo de las palabras, el mundo del lenguaje. Bueno, su primer libro, ¿no? Lo tuvo que publicar con un nombre blanco, ¿no? Sí. El Cruz de Sousa se va a encontrar a lo largo de su vida con muchas trabas, muchas dificultades. Una de ellas es encontrar espacios para publicación. Él empieza a escribir muy joven, siendo adolescente. El apellido Sousa es el apellido de quien fuera dueño de sus padres, ¿no? Quien les otorgó la libertad a sus padres, ciertamente, pero también era un esclavista, a fin de cuentas, ¿no? Y esa misma pareja que le dio la libertad a los padres y asimismo la posibilidad de nacer libre a João da Cruz, es también que le brinda una educación privilegiada, no únicamente para un negro del siglo XIX, sino para cualquier brasileño. Contraposición, Cruz de Sousa recibe una educación privilegiada, le da la oportunidad de aprender música, de saber de distintas manifestaciones artísticas porque tiene acceso a libros, aprender otros idiomas, ¿sí? Y muy pronto, viendo el talento que tiene este muchacho, este adolescente, se vuelve conferencista itinerante por la causa abolicionista. Va de pueblo en pueblo hablando a favor de la abolición de la esclavitud, pocos años antes de que ello se consiga, pero no pueden publicar, no encuentra espacios para publicar. ¿Qué es lo que ocurre? Uno de sus mejores amigos, mucho mayor que él, unos 10, 15 años mayor que él, de nombre Virgilio, es quien en cierta manera lo apadrina y lo acompaña. El primer libro, que como libro publica Cruz de Sousa, es un libro con dos autores. La primera parte tiene textos de Cruz de Sousa y la segunda parte textos de Virgilio.
Por eso es que muchas veces en Brasil se le llama el Dante negro del Brasil. Así recordarán ustedes que en la Divina Comedia Dante se encuentra con Virgilio y Virgilio lo acompaña en su tránsito por el infierno, por el purgatorio, y cuando va a entrar al paraíso, pues Virgilio que no es cristiano, pues no puede entrar al paraíso, ¿sí? Hasta el purgatorio nomás, le dicen. Pues algo similar ocurre, ¿no? Entonces Virgilio acompaña a su amigo Virgilio acompaña a João da Cruz en ese primer libro, pero el talento de João da Cruz lo eleva a unas alturas que su amigo no era capaz, ¿no?, de hacerlo. Y bueno, realmente hay muchas cosas más que pudiéramos conversar sobre este libro. Tal vez pudiéramos enriquecer más la conversación con Jesús y con Ismael, y también con sus preguntas, por supuesto. Pero bueno, no quiero aburrirles demasiado, voy a leerles un texto. Vamos a ver si logramos avanzarlo lo suficiente, que es el texto que mencionaba Jesús, que leímos en la vez pasada en Tehuantepec. Es un texto que se llama Balada de Locos. Cruz de Souza tiene, se casa, tiene 3 hijos, los cuales fallecen de muy jóvenes, muy pequeños, fallecen de tuberculosis, los 3. No hay ningún hijo que le sobreviva, todos fallecen antes que él. Ante ese dolor, la esposa, pues como era de esperarse, empieza a tener problemas mentales, problemas psicológicos. Y este poema, Balada de Locos, un poco hace el relato de la caminata que está haciendo João da Cruz con su esposa para que ella quede internada en un hospital psiquiátrico, ¿sí? Ustedes van a escuchar el ritmo, la musicalidad que tiene este poema. Mucho de ello logrado a partir de la repetición de ciertas frases, ciertos sonidos, ¿sí? Claro, es poesía en prosa, pero no por eso pierde la musicalidad, ¿sí? Balada de Locos. Mudos atajos afuera, en la soturnidad de la alta noche, yo y ella caminábamos. Yo, en el calabozo siniestro de un dolor absurdo, como de fieras devorando entrañas, sintiendo una sensibilidad atroz morderme, dilacerarme. Ella, transfigurada por tremenda alienación, loca, rezando y sollozando bajito rezos bárbaros. Yo y ella y yo, ambos alucinados, locos, en la sensación inédita de un dolor jamás experimentado. A tanto y tanto, 2 exiliados personajes de la nada, parábamos en el camino solitario, cogitando el rumbo, como cuando se lleva a enterrar a alguien las paradas rítmicas del esquife. Había en torno paisajes tristes, torvos, árboles desgajados nerviosamente, epilépticamente, espectros del olvido y del tedio, brazos múltiples y vanos sin apretar nunca otros brazos amados. Encima, en la elocuencia lagrimal del cielo, una luna de últimos suspiros, muerta, agoniadamente muerta, soñadora y nihilista cabeza de Cristo, de cabellos empastados en los lívidos sudores y en la sangre negra y verdosa de las letales gangrenas. Yo y ella caminábamos en los despedazamientos de la angustia, sin que el mundo nos viese y se apiadara, como 2 llagas oscuras enmascaradas en la noche. Lejos cabe la galvanización espectral de la luz lunar,
Corría una lengua verde del océano como la orla de un eclipse. La luz plañía como las delicadas violetas enfermas y los cirios encendidos de sus melancolías, las fantasías románticas del soñador espasmado. Parecía el foco descomunal de hacheros ardiendo mortuoriamente. A tanto y tanto, dos exiliados personajes de la nada, parábamos en el camino solitario, cogitando el rumbo, como cuando se lleva a enterrar a alguien las paradas rítmicas del esquife. Besos congelados, las estrellas violinaban su luz de eternidad y de saudade, y la loca lúgubres letanías rezaba siempre, sollozo sin lo limitado de lo descriptible, dolor primero del primer ser desconocido, originalidad inconsciente de un dilaceramiento infinitamente infinito. Yo sentía en los lancinantes nirvanecimientos de aquel dolor loco las crispaciones nerviosas de trascendentalismos inmortales. La luz lunar me daba la impresión confusa y durmiente de un estancado lago sulfurescente, donde yo y ella, abrazados en la suprema locura, ella en la locura de lo real, yo en la locura del sueño, que el dolor quintesenciaba más, como ir a la deriva, sin rumbos imaginados, interminamente, sin jamás la prisión del esqueleto humano de los organismos, almas unidas, juntas, solo almas bogando, almas, solo almas gimiendo, almas, solo almas sintiendo desmolecularizadamente. Y la loca rezaba y sollozaba bajito rezos bárbaros. Un viento erradizo, nostálgico, como primitivos sentimientos que se fueran, soplaba calosfríos en sus viejas guzlas. De vez en cuando, sobre la luna pasaba una nube densa, como la agitación de un sudario, la sombra del ala de un águila guerrera, el luto de las generaciones. De vez en cuando, en la concentración esfingética de todos mis sufrimientos, cerraba mucho mis ojos como para mirar otro espectáculo más fabuloso y tremendo que despertaba tumultos dentro de mí. De vez en cuando, un sollozo de la loca vulcanizaba balada negra, me despertaba del torpor doloroso y yo abría de nuevo los ojos. Y otro sollozo para henchir el cáliz de aquella huerta, otro sollozo, y todos esos sollozos me parecía que subían hacia la luna, sustituyendo milagrosamente las estrellas que rodaban, caían del firmamento, secas, huecas, negras, apagadas, como carbones fríos, porque sentían, tal vez, que solo aquellos oscuros sollozos merecían estar allá en lo alto, cristalizados en estrellas, allá en el perdón del cielo, allá en la consolación azul, resplandeciendo y llameando inmortalmente en lugar de los astros. A tanto y tanto, dos exiliados personajes de la nada, parábamos en el camino solitario, cogitando el rumbo, como cuando se lleva a enterrar a alguien las paradas rítmicas del esquife. El viento, quejo vago de los túmulos, esperanza amarga del pasado, susurraba lento. De instante a instante yo sentía la cabeza de la loca posada en mi hombro como un pájaro mórbido, tierna y siniestra, de una dulzura y arcangelismo salvaje y medroso, de una perversa y febril fantasía nirvanizada y de un sacrílego erotismo de cadáveres. Estaba tocada de un pavor tenebroso y sacro, una cosa como la imaginativa exaltada por los cabalísticos aparatos inquisitoriales, como si de su cuerpo se desprendiesen, enlazándome, tentáculos letárgicos,
velludos y dóciles, y fascinativos de un animal imaginario que me embargasen aterrándome. Yo la miraba bien en la pupila de los grandes ojos negros, que por la continua movilidad y por la caliente belleza daban la sugestión de dos maravillosos astros, raros y puros, abriendo y cerrando las llamas en el fondo mágico, feérico de la noche. En aquel paisaje extravagante parecía pasar el calosfrío aterrador, la glacial sensación de un himno negro cantado y danzado agoreramente por viejas y espectrales hechiceras en las tinieblas. La luna, la gran magulladura refinada, la vieja luna de las lágrimas, plañía, como en la expresión angustiosa, en la sed más ciega, en la más latente ansiedad por decir un secreto del mundo. Y yo entonces nunca más olvidaré aquellos ayes terribles y evocativos, aquellas indefinibles dolencias, aquella convulsiva desolación que siempre secamente doblarán en mi alma tañidos agudos y luctuosos de un Ave María maldito de agonías, como si todos los buenos ángeles de la mansión se rebelaran un día contra mí, cantando en coros retumbantes, clamantes hosanas de persecución y de hiel. Nunca más se me borrará del espíritu ese paisaje rudo, bravo, envenenado y maligno, todo aquel abérnico e irónico pintoresco lúgubre por entre el cual siluéticamente desfilamos, yo alucinado en un sueño mudo, ella alienada, loca, simple, frágil, pequeñita y peregrina criatura de Dios, abrigada en los caminos infinitos de este tumultuoso corazón. Solo quien sabe, calmo y profundo, adormecer un poco con sus desdenes serenos y sagrados por el mundo, y escuchó ya de manso, a través de las celdas celestes del misterio de las almas, un dolor que no habla, podrá exprimir la sensación aflictísima que me alanceaba. Yo comprendía así los absolutos sacrificios que redimen, las provocaciones y resignaciones que transfiguran y renuevan nuestro ser. Yo comprendía que un sufrimiento así es un talismán divino concedido a ciertas almas para que ellas con él adivinen el secreto sublime de los tesoros inmortales. Un sufrimiento así despertaba en mí otras cuerdas hacia sonar otra oscura música. Yo me sentía vivir desprendido de las cadenas banales de la tierra y sobrevolando augustamente aquella angustia tremenda que me espiritualizaba y diseminaba en las fuerzas repurificantes de la eternidad. Y como dentro de mí estaba abierto para ella el suntuoso altar de la piedad y de la ternura, yo, con supremos estremecimientos, acariciaba esa alucinada cabeza. Yo la levantaba sobre el altar, encendía todas las prodigiosas e irisantes luces para ese fantasma santo que ondulaba a mi lado. En el soturno y solemne silencio de fin de aquella sonámbula peregrinación, como si ambos seres nuestros formasen entonces el centro genésico del nuevo infinito del dolor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. En realidad, un poco como les comentaba, que la lectura, ya adentrándose al texto, es una conexión muy, muy importante. Pues bueno, si alguien tuviese alguna pregunta que hacer al panel por allá atrás, sí, adelante. Agustín. ¿Cómo es el proceso de revivir a un autor? Es decir, ¿qué se toma en cuenta? ¿Qué tomas en cuenta? ¿El vínculo? ¿El momento histórico? ¿Y por qué? Y la segunda para el segundo medio, ¿por qué se escribe?
Bueno, vamos con la primera. Fíjate que yo he traducido algunas cosas, nunca me había embarcado en un proyecto tan amplio como este. Este es el primer libro íntegro de traducciones, pero gran parte de la curiosidad es cuando encuentro, más bien cuando gran parte del por qué traducir a cierto autor nace de la curiosidad de descubrir algo que antes no conocía, por supuesto, parte de la riqueza de poder leer y leer en otros idiomas, y también la necesidad de compartir, ¿cierto? Yo les decía que veía y decía, pero esto no lo han traducido al español, ¿por qué no lo han traducido al español? Y esa necesidad de yo poderle decir a mis amigos, que muchos de ellos no leen portugués, decirles, encontré esto, míralo, es muy bueno, vale la pena, ¿no? Como quien quiere invitar a sus amigos a la fiesta, ¿sí? Hay música buena aquí, hay buena comida. Así es también con la literatura. Compartir, exacto. Y bueno, cuando leemos un libro en nuestra propia lengua, la lengua de nuestros amigos, pues hacemos la recomendación al amigo, ¿no? Léete este libro, a veces lo prestamos, necesitas leer esto. El caso de la traducción va un poquito más allá porque requiere ese otro ejercicio adicional. Y va más allá no solamente porque en esa necesidad de compartir la traducción también se convierte en una herramienta de comprensión. Fíjate que mientras estaba en la Universidad de Pittsburgh, buena parte de nuestra labor, de los estudiantes del doctorado, era enseñar español a los estudiantes angloparlantes, la mayor parte de ellos. Y entonces tuvimos una clase fabulosa de enseñanza de segunda lengua, ¿no? Nos dieron allí herramientas pedagógicas. Y nuestro profesor, que no solamente nos enseñaba a estudiantes de la maestría, del programa en letras hispánicas, había también gente de lingüística, gente de alemán, de francés, de italiano, de ruso. Éramos por ahí un grupo bastante diverso, todos adquiriendo herramientas para poder enseñar nuestras lenguas, ¿no? Y este profesor nos decía, es que ustedes que leen poesía tienen una facilidad particular para aprender segundas lenguas. Y yo le decía, caray, pues bueno, yo en lo particular no me siento particularmente dotado, no me tengo que esforzar mucho. Pero nos decía este profesor, sí, dice, porque ustedes pueden avanzar sin la necesidad de haberlo comprendido todo. Quien es buen lector de poesía sabe que en un buen poema siempre hay una entraña de misterio, de silencio, que nunca vamos a poder desentrañar del todo. Podemos ir comprendiendo algunas cosas, pero decir que hemos agotado o hemos comprendido a cabalidad un texto, eso es imposible, eso, sería matar el poema, ¿no? Lo rico del poema es que siempre nos diga cosas diferentes, que tenga esa cualidad de hablarnos de distintas cosas. Y bueno, yo leo en portugués, tengo esa posibilidad, pero pues obviamente hay cosas que no me quedan claras y tengo que volver a leer, y luego viene el ejercicio de, a ver si lo comprendí bien, voy a trasladarlo a mi lengua, y luego viene el ejercicio de, bueno, creo que ahora estoy diciendo lo mismo, pero no lo digo de la misma manera, y en poesía forma es fondo, ¿cierto? Entonces tenemos que estar muy atentos a las formas como se va trabajando el poema que se está traduciendo. Y un poco esa ha sido mi práctica en la traducción, mi proceso traductor. No tengo, digamos que, una ideología subyacente como la han tenido otros grandes traductores del pasado. Un poco me entrego a las posibilidades del texto que estoy traduciendo. En este caso yo encontraba en Cruz de Sousa
en el estilo y en su manera de utilizar la lengua portuguesa, mucha resistencia, ¿sí? Mucha rebeldía, y yo tenía que buscar la manera de conservar esa resistencia, ¿verdad? No es un poeta fácil, aún hoy en día para los brasileños, y yo quería un poco trasladar esa dificultad que para un lector brasileño del día de hoy representaba esa lectura de Cruz de Souza. Y pues más o menos fui intentando trasladar los neologismos, esas construcciones raras, ¿no? Que algunas de ellas ustedes escucharon en el poema que les leí. Y mucho fue a prueba y error, así como ya les decía que compartía con mis amigos, pues te lo comparto, pero dime qué te parece, ¿no? ¿Cómo lo recibes? ¿Qué es raro? Y a veces nos embarcábamos en argumentación de ¿por qué pusiste esta palabra? ¿Por qué esta construcción gramatical? ¿Por qué este párrafo de esta manera? Y bueno, en esa argumentación, ese ir y venir, uno seguía pensando, ¿no?, en la forma del poema. Y así fue como fue decantándose, ¿no?, hasta que se dio la posibilidad de ir publicando algunos de estos poemas en revistas y ahora pues la posibilidad de publicar este libro, ¿no? Ojalá tengas la oportunidad de leerlo completo y pasarme también tu punto de vista, por supuesto. Y bueno, creo que abordé todos los aspectos de tu pregunta. Si no, pues vuelve a preguntar, sin miedo. Bueno, yo no conocía tampoco a Cruz y Souza, de verdad me siento muy privilegiado ahora de conocerlo. Y fíjate que ahora, atendiendo a tu pregunta de por qué se escribe, yo respondería desde el lado de Cruz y Souza, que es resistir. Hay poetas que en el conflicto que representa su obra o en el conflicto que ellos plantean, si es que hay algún conflicto, hay ciertos poetas que no resuelven esas preguntas, ¿no?, de qué hacer, qué no hacer, ¿no? Cruz y Souza la responde en la propia obra, y para él se debe de resistir en el mundo interior del poeta, ¿no? De tal manera que lo vemos en su obra. Él escribe para resistir todo el dolor que hay frente a él y en el fondo. Lo podemos ver, o sea, ahora lo podemos decir así. Si ustedes quieren conocer un poeta que hable del dolor de una mujer, del dolor de perder a los hijos, del dolor de ser una minoría, aquí está Cruz y Souza. De tal manera que pienso y siento que la respuesta sería: se escribe para resistir, ¿no?, para construir este mundo interior y ponerlo en tensión con todo el dolor que está brindándole la realidad en la que vive. Y pienso que, como decía Agustín, pues la literatura, la educación justamente te dan esa herramienta, ¿no?, de poder resistir, de poder intentar blindarte de lo que está sucediendo, pero no de manera banal como podríamos creer, sino de verdad resistir. Estamos hablando de un individuo que vivió una época difícil, que tuvo que compartir publicación y nombre para que su trabajo pudiera existir. Es lo mismo que podríamos comparar ahora con algún poeta palestino, algún poeta ucraniano, algún poeta migrante, que están en esa resistencia, que es verdadera, ¿no?, que ese contacto con su lengua está haciendo esa mínima resistencia cuando afuera están las redadas, están los bombazos y está el deterioro que hoy también vivimos. Entonces no es banal, y aquí está la muestra, ¿no?, que escribir es resistir. Gracias y buenas noches. Pues bueno, si no hay más preguntas, pues les agradecemos su atención y su asistencia. Muchas gracias a la Biblioteca de Nnestrosa por brindarnos el espacio. Y pues bueno, seguimos con esta idea de que la literatura, a pesar que la poesía no se lea de manera masiva, pero creo que es un sostén
para muchas almas, ¿no? Es un sostén que creo que muchos de nosotros y nosotras, que si no leyéramos poesía, creo que no tendríamos una ruta más clara, y creo que la poesía siempre ha ayudado a todas las generaciones de los seres humanos a visualizar ese algo que buscamos. Por eso tenemos a muchos poetas que nos han abierto ese camino. Muchas gracias y buenas noches.